¿Cómo le va? Un gusto estar una vez más con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. La Armada Argentina preparó una documental referido a quien consideran el héroe de la Patagonia, al comandante Luis Piedrabuena. Gracias a la colaboración del Área Naval Austral tenemos para compartir con ustedes una documental que habla de la vida de Piedrabuena. Y como hace pocos días se ha celebrado el Día de la Armada Argentina, creíamos conveniente poder compartirlo con ustedes. Por lo tanto, los invitamos a compartir la primera parte de la historia, de la vida del comandante Luis Piedrabuena. Lo vemos. Navegar los mares del sur es siempre difícil, porque nuestro mar es especialmente tormentoso, es especialmente bravío. La navegación no es sencilla. Aquí la parte meteorológica se embravece mucho más. Y a medida que va acercándose el invierno, cada vez va siendo más bravo. Es decir, empieza a haber más viento, los vientos predominantes son de la zona oeste, suroeste, el mar se torna más embravecido. Las tormentas son espantosas y obligan inmediatamente a buscar puerto seguro. Estamos muy cerca del cinturón de bajas que pasan en número de 2 a 3 por día continuamente al sur de Tierra del Fuego. Así que eso produce que los vientos cambien continuamente de situaciones de calma a condiciones de temporal o temporal muy fuerte en el lapso de 3 horas. Cuando el viento está en contra de la corriente, se produce un fenómeno de olas que son sumamente verticales, rompientes del lado del viento y empujadas por la corriente. Una especie de hervidero. Este fenómeno de escarceos, de mar encontrado con el viento,
de distintos trenes de ola que se enfrentan y generan una mar caótica son comunes, aún en condiciones de buen tiempo. No es fácil navegar el sur, no es fácil hoy en día, mucho más en aquella época donde eran poco más que cáscaras de nuez con velas. Cuando usted empieza a querer entrar a un sitio, entrar a un puerto, a una ría patagónica, a uno de estos estrechos de la isla de los Estados, que se necesita una precisión absoluta porque hay piedras y cosas de todos lados, ahí está una especie de finura que era asombrosa. Los riesgos están en las recaladas. En esa época no había posicionamiento, no había radar, lo único que había era la sonda de mano y lo que ven los ojos, y punto. Ahí hay willywows también, que son esos vientos repentinos que bajan de la ladera. Se le venía uno de esos y le aplastaba el barco contra la costa y se lo deshacía. Por eso había tantos naufragios en esa época. Piedrabuena salvó, si mal no recuerdo, del orden de 200 náufragos en Isla de los Estados y la Tierra del Fuego. De hecho, si uno mira algunas cartas que hay en algunos lugares en donde detalla la cantidad de naufragios y hundimientos que hubo en la zona, particularmente durante el siglo XVII, no, XVIII y XIX, y realmente es para asombrarse. La lista de naufragios siempre está incompleta porque eran centenares de barcos que todo el mundo sabía que se llegaba allí y no se sabía si se iba a salir o no. Piedrabuena se convierte en un verdadero rescatista de náufragos. Bueno, algunos testimonios fueron como rescates riesgosos. Otros no existen testimonios, pero yo me imagino que todos deben haber tenido alguna cuota de riesgo, acercarse a la costa en esos lugares para rescatar gente que estaba ahí aislada en un barco que había naufragado. Y después la faceta de su pericia náutica, ¿no es cierto? Es decir, llegar, poner su barco en el sitio donde el otro se había partido, digamos. Yo no sé cómo cabía la media docena de tripulantes que iban a bordo. Y recogían 15 o 20 hombres más, había que sacrificar la propia comida. No era simplemente que yo pasaba por ahí, se estaba hundiendo un barco y lo subí a los muchachos, tiré la soga y los rescaté. En alguna ocasión hasta pierde una campaña. Perder una campaña es como perder una cosecha, a ver si eso se entiende. Esto les hace un hombre que está muy acuciado por las circunstancias económicas, porque él siempre está en el filo de la navaja de estar fundido por completo, ¿no es cierto? Había derecho, cuando uno rescataba un naufragio, a cobrar algo. Él nunca cobró. Por eso nunca tenía plata, porque jamás cobraba nada ni quería nada. Claro que él logra rápidamente el reconocimiento de Inglaterra, de Alemania y de las principales potencias europeas, que ven cómo hay un solitario en la Patagonia Argentina capaz de arriesgar su vida por el otro. En esta caja tiene una plaqueta de plata por un obsequio que le hizo la reina de Inglaterra por el salvamento de la Near Richmond of Liverpool en el año 1877. Y acá tenemos este catalejo precioso que le fue obsequiado por el Kaiser Guillermo de Alemania por el salvamento de la Dr. Hansen en el año 1874. En Puerto Cook, él establece un refugio para naufragios. La isla fue una de las esquinas del mundo junto al Cabo de Hornos. Fue uno de los lugares donde primero vinieron los navegantes a buscar lobos y pingüinos junto a las Malvinas. Yo por lo menos creo que el tema de la cacería de lobos, fundamentalmente, y más adelante la de ballenas, fue el argumento que se utilizó para conquistar Malvinas y para conquistar esta zona. Era el motivo que atraía a los navegantes, no había otro en ese momento, ni siquiera la ganadería. Él estuvo viajando hasta 1862, cuando el gobierno nacional le dio la concesión de 2 lugares. La Isla de los Estados, todos sabemos dónde está, donde
termina el continente, es el fin del mundo en realidad, y la isla Pavón, que no se llamaba así todavía, no tenía nombre, él le puso el nombre, suponemos que en homenaje al general Mitre, que fue el vencedor de la batalla de Pavón, que está en la desembocadura del río Santa Cruz. Vale la pena fijarse en estos dos lugares. La isla Pavón, la desembocadura del Santa Cruz, está justo en la mitad de la Patagonia, podríamos decir, la Patagonia austral por lo menos. La isla de los Estados está en el extremo. Son dos lugares desde los cuales, no diré se controla la Patagonia, pero se establece una presencia muy generalizada. Obviamente, en el marco del Cono Sur de América, había dos países que cada cual quería establecer sus propias fronteras muy claras en el territorio, digamos, de la actual Patagonia. El general Mitre fue uno de los hombres que tuvieron la visión de que el país debía extenderse más. Mitre se dio cuenta de que lo que se necesitaba era ocupar la zona, era poner allí gente que fuera argentina, y eso terminaría siendo el argumento decisivo, como realmente lo fue. Él se transforma en un instrumento de la política argentina y Mitre lo ve con claridad cuando lo designa capitán sin sueldo al servicio de la Marina de Guerra, porque allí, a partir de ese momento, todas sus acciones, sean cuales fueran, son acciones oficiales. 1864. Los dos países, con un poco de sensatez, establecieron un tratado en el cual, por lo menos por 10 años, no se iban a hacer reclamos de soberanía territorial. Los dos países reconocen un principio central: nuestros límites deberían ser aquellos que hemos heredado de España. Pero establece en la zona del Estrecho de Magallanes una especie de statu quo donde cualquier innovación que allí se hiciera podía ser interpretado como una violación de ese tratado. Debemos decir, Chile había establecido primero en Fuente Bulnes, ¿no es cierto?, en 1843, y en 1847 en Punta Arenas. En esta parte vamos a tener también la opinión de historiadores de la talla, por ejemplo, de Arnoldo Canclini, pero también de Carlos Pedro Bairo, el titular del Museo Marítimo y del Presidio, y muy relacionado a lo que tenga que ver con la actividad en el mar. Vamos a seguir compartiendo a través de estos testimonios más sobre la vida de Piedrabuena, porque el país empieza a interesarse por la Patagonia recién a partir de 1860. Piedrabuena fue un defensor de la soberanía en las tierras australes y los mares australes. También vamos a conocer el testimonio de su bisnieta, Gladys Piedrabuena. En ese momento era como decir, soy dueño del Canal de Panamá. Era el dueño del paso a dos océanos. En ese momento el país estaba en guerra, estaba en la guerra del Paraguay, que iba a durar 3 meses y duró 5 años. Entonces él quería poner un faro y poner el límite ahí de la Argentina. No era posible, en ese marco de circunstancias, que desembarcara una nave argentina con su pabellón, su oficialidad, establecida el fuerte, y allí se asentara. El sur argentino empieza a tener interés para los argentinos a partir de 1870, 1860. Muy tibiamente, 1870 un poco más fuerte y se consolida en el 80, y a partir de ahí el sur argentino tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia el sur? Porque los grandes problemas que tenía el país en Buenos Aires, las guerras civiles, la organización nacional, todo eso había estado resuelto. Entonces, cuando está resuelto lo esencial, lo básico, ahí puedo estar pensando en extenderme. Piedrabuena nació en Carmen de Patagones, y eso es sugestivo. Es el único héroe nacional nacido en la Patagonia. Carmen de Patagones era el fin del mundo en aquel tiempo. Como lo había sido desde su fundación en el año 1779. Cuando decimos partido de Patagones, decimos provincia de Buenos Aires, llegábamos hasta el Estrecho de Magallanes. Era un enclave en pleno territorio indígena y que se da en el marco de circunstancias muy complejas para explicar cómo es que sobrevivía esta aldea sin haber sido jamás rozada por un malón. Es una aldea en donde los indios están presentes, donde recorren sus calles,
donde vienen a comerciar, donde se los puede encontrar en los boliches, alternando con los parroquianos, y eso moldea el carácter de mucha de esta gente. Creo que moldea el carácter de Piedrabuena, digamos, es un producto social, porque en esta circunstancia, en esta proeza que era ser patagónicos a principios del siglo XIX, en pleno territorio indígena, esto forjaba el carácter de un hombre. El padre era santafesino y la madre maragata, como le dicen ahí los españoles que vinieron a poblar Patagones. Tenían un negocito que comerciaba con la gente marina. Hay que imaginarse un barco en el río, ¿no es cierto? Ese río plano, manso, callado, con sauces, y de pronto aparece todo ese velamen, esos hombres gritando las maniobras, ¿no es cierto?, bajando las jarcias, replegando las velas, todos esos gritos en esas lenguas distintas, y bajar todos esos productos, se esperaba la correspondencia, el mar, era toda la magia, estaba allí. Siendo chico, él se escapó de la casa, se fabricó un botecito y para desesperación de los padres. Y llegó un día que se llegó casi hasta el final del Río Negro. Y fue rescatado por un marino que ni siquiera sabemos el nombre completo, se llamaba Lemon, el norteamericano. Se embarcó en uno de esos y fue hasta Buenos Aires para seguir a Nueva York, pero se peleó con el capitán porque trataba muy mal a la gente y se desembarcó. Y la cuestión es que él termine enojándose con Lemon. Que un niño esté en condiciones de carácter, de enojarse, pero no solamente de enojarse en un berrinche como ella venía, enojarse en un berrinche tal que se baja del barco, ¿cierto? Y se queda en Buenos Aires. Y se quedó en casa del capitán Harris. El Rengo Harris, que había sido uno de los capitanes de Brown, que ligó un balazo y vivía en Buenos Aires, era inglés también. Lo protegió, lo tuvo casi un año acá en Buenos Aires, estudiando y demás. Y después volví a Carmen de Patagones. Y ahí apareció este personaje que se llamaba William Horton Smiley, un capitán norteamericano que tenía un barco muy bueno y muy ágil, que se llamaba Nancy. Y le pidió al padre que se lo diera, que él lo llevaba a Estados Unidos. Y bueno, gracias a Dios, bueno, le dijo que sí. Y de ahí nació la escuela que hizo Piedrabuena, desde grumete de ese barco, con ese Smiley que era un personaje extraordinario, diremos un didacta y fue un segundo padre para él. Y es su verdadero mentor en los primeros años, quiero decir, el gestor, el que lo lleva a Estados Unidos y el que le permite formarse en una escuela de náutica en Estados Unidos y adquirir las patentes de piloto. Que fue el primer argentino que recibió en Estados Unidos. Esta es la punta de Tierra del Fuego, esta es Isla de los Estados, que es una isla muy montañosa, de 38 millas, más o menos, casi 50 kilómetros de largo, y muy angosta, con una serie de bahías que prácticamente se tocan de un lado y de otro. No es para cualquier marino el hecho de navegar la Isla de los Estados. Tiene dificultades realmente importantes, difíciles, dependiendo del tipo de nave que la navegue. Como tiene cerros muy altos, de 900 metros y demás, agarra todo el mal tiempo que viene del Cabo de Hornos y tropieza con esos cerros y entonces se cubre de nubes, llueve, está con niebla, está cerrada. Y esa nubosidad te diría que es una de las cosas más mágicas y misteriosas y la que le da el marco de misterio a la isla, eso de aparecer de pronto, despejarse por un cambio del tiempo y de golpe desaparecer tras un manto de nubes. Las tormentas la han hecho inaccesible hasta hace algunas décadas, relativamente inaccesible. Creo que los vientos fueron los grandes aliados de la isla, deprimiendo la apetencia de colonizarla. Pero los yaganes, o yámanas, como sería más correcto decir,
tenían un hermoso nombre, decían Chuanicín, la isla o país de la abundancia, repleta de colonias de lobos, repleta de aves marinas con huevos, repleta de cholgas y mejillones de unas colonias impresionantes. Era para un pueblo canoero, un pueblo que vivía atado al mar, en un país de la abundancia. Toda la isla está revestida de árboles, salvo en contados lugares donde hay turbales, que son pantanos fríos. Yo no sé unos bosques antes de la Antártida. Los bosques tan tupidos que se puede caminar por arriba de la copa de los árboles. Son guindos que han tardado centurias en crecer para obtener en ese frío ese tamaño, ¿no? Y él iba a los sitios y entraba con un buque grande y maniobraba y se metía en los sitios más insólitos con una habilidad marinera realmente asombrosa. Estamos en una de las plazas de la ciudad de Ushuaia, la plaza Comandante Luis Piedrabuena. Atrás mío vemos el busto que recuerda a este héroe patagónico. Insisto en esto porque es una persona que todavía no ha sido reconocida como se merece a nivel nacional. Lo cierto es que Piedrabuena, desde Isla de los Estados, siempre estuvo atento a cualquier dificultad que pudieran tener las embarcaciones, los expedicionarios que pasaban, por ejemplo, por el estrecho Le Maire. Conocemos más de su vida en esta tercera parte tras las huellas de Luis Piedrabuena. En la Isla de los Estados, Piedrabuena iba y venía, dejaba hombres, realmente que tenía que ser un sacrificio tremendo en un lugar tan desolado como ese, sin ningún tipo de recursos para la alimentación. Dejaba un inglés ahí que le cazaba pingüinos y después iba a buscarlo. Inglés con una paciencia absoluta porque le decían dentro de 3 meses vengo y lo dejó 1 año y medio sin ir a buscarlo. Pero en realidad era sus costas lo que le interesaba y eran los islotes, los rockeries, como los llamaban en ese momento, que donde estaban las colonias de pingüinos, donde estaban las colonias de lobos. Era un comercio lícito, legal, era un recurso renovable. Es como ahora estamos extrayendo el petróleo, para ellos era simplemente un recurso que estaba ahí, que disponía de la naturaleza. Nadie se le ocurría que estaba matando una especie o haciendo una depravación. En cambio, en la isla Pavón, edificó una casa que ha sido reconstruida, que está allí todavía como lugar histórico, donde estaba establecido. Ese establecimiento de Pavón era una casita, un rancho, en una isla que en medio le avanzaba y le retrocedía la marea y le cerraba un paso, pero ahí él tenía unos caballos. Y ahí llegaban los indios y le bajaban las plumas y las cosas que traían y él les vendía aguardiente y nunca lo atacaron, nunca le hicieron... Lo que a un hombre de Buenos Aires le hubiera helado la sangre, quedar solo, digamos, en esa inmensidad patagónica, ¿no es cierto? Y allí los indios, para Piedrabuena era un esfuerzo, le planteaba algunas cuestiones de logística complejas, ¿no es cierto? Pero para él no se le movía un pelo en esto. Tiene una vinculación con los indios muy fluida. Indios que se dice él trataba de convencer de que fueran argentinos y no chilenos. Se sabe que él le entregó banderas argentinas para que las pusieran en los lugares donde habitaban, de alguna manera señalando la soberanía argentina en la zona. Algunos caciques tehuelches se vinculan con él, lo apoyan y hasta establecen relaciones con Buenos Aires gracias a la mediación de Piedrabuena. Piedrabuena básicamente era un empresario comprometido con los intereses del país, pero sin olvidar que hay otros valores que hay que sostener y defender. Entonces, cuando él tiene que perder algo de dinero para salvar a un náufrago, lo hace. Y cuando tiene que cumplir con una misión que tiene que ver con el Estado, no necesita que el Estado le pague. Pero esto no quiere decir que, por otro lado, no estuviera en Punta Arenas, por ejemplo, comerciando y tratando de lograr y desarrollar un futuro mejor para él. Cuando estaba en Punta Arenas tenía lo que hoy llamaríamos un boliche, un pequeño negocio a la orilla del mar, donde vendía todo lo que los marinos podían precisar. Piedrabuena se casó en 1868 con una joven de Buenos Aires llamada Julia Dufour. Él se conoció
con Julia, porque el papá iba mucho a la casa de los Dufour. Y él estaba muy enamorado de su esposa. Eso, digamos, es evidente por la correspondencia que ha dado, correspondencia dirigida de uno al otro y viceversa, con términos muy cariñosos, lo que no era costumbre en aquel tiempo. Como viaje de boda le pareció que lo más lindo era llevársela a esa isla maravillosa para él, que era la isla de los Estados. Ella estaba en el barco, no bajó a la isla de los Estados, estaba un poco descompuesta y qué sé yo. Todavía el barco era un barco con un perfume a cabras y a aceite de pingüino, todo lo peor que te puedas imaginar. Bueno, así, ese era el perfume del barco. Bajaron a la isla y le dijo, mira qué bonita isla, mira, no es una belleza así, le dijo ella, la pobre, que no podía decir otra cosa, pero la veía que era un lugar inhóspito, pero él estaba enamorado de su isla. Ninguna niña de nuestra época admitiría un viaje de bodas de ese tipo, pero ella sí lo hizo. Y eso también nos muestra cierto doble aspecto de la afectuosidad y del coraje de una mujer joven, bien educada, que estaba dispuesta a acompañar a su esposo aún en circunstancias tan difíciles. Debía estar enamorada hasta los huesos, mira, porque francamente, para hacer la vida que llevó al lado de Piedrabuena y que lo ayudó tanto, porque ella siempre lo ayudaba en todo a él. Piedrabuena siempre tuvo cuidado de su familia. Por ejemplo, cuando su esposa quedó embarazada por primera vez, él interrumpió su trabajo y llevó a su esposa a Carmen de Patagones. Curiosamente no a Punta Arenas, que quedaba cerca, quizá estaba pensando, no lo dice, lo pienso yo, que naciera bajo bandera argentina. Tuvieron 5 hijos. La mayor fue mi abuela, Ana Piedrabuena. Algún día le tocó a Piedrabuena ser también él la víctima de un naufragio. El barco que él tenía, que era el Espora ex Nancy, le había sido transferido a él por su capitán y padrino, el cónsul Smiley, que era americano. Ese barco había tenido bandera americana. A Piedrabuena le puso bandera argentina, pero cuando él accede a ese barco ya era un barco viejo. Era un lugar muy abierto al sur, que es bravo. Parece que él fondeó el barco en ese sitio y el barco puso la popa hacia la playa. Empezó a haber mal tiempo y el mal tiempo entraba ahí desde el sur muy fuerte y el barco empezó a retroceder y cortó la cadena del ancla y fue y tocó con la popa. Como consecuencia, el barco de Piedrabuena quedó deshecho en la costa. Y trató de salvarlo. Luchó meses. Y si uno lee bien su diario, así lo dice. Cómo lo trataba de salvar, cómo lo trataba de mover, cómo golpeaba, cómo se rompió y cómo tuvo que decirle a su patrimonio máximo, a su gran amor, como un capitán puede tener con cualquier buque. Continuamos en esta plaza de la ciudad de Ushuaia que recuerde y homenajea al comandante Luis Piedrabuena. Y recordemos, cada 10 de agosto se le rinde ese homenaje, también cada 12 de octubre en el aniversario de nuestra ciudad. Lo cierto es que se trata poco a poco de reivindicar la figura del comandante Luis Piedrabuena, este héroe patagónico que pasó gran parte de su vida transitando los mares del sur, estableciéndose, por ejemplo, en la isla de los Estados. Y son los historiadores los que reflejan y realzan la figura de Piedrabuena, lo decíamos, de Carlos Bairo, de Arnoldo Canclini, pero también historiadores que residen en Buenos Aires. Lo cierto es que hay que agradecer al Área Naval Austral por cedernos esta documental realizada parte en Tierra del Fuego, parte en la zona de Isla de los Estados y en la zona del Canal Beagle y otra parte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos compartiendo ya en los tramos finales de esta documental titulada Tras las huellas del comandante Luis Piedrabuena.
Bueno, con el buque nos vamos a acercar hasta aproximadamente 9 cables, que es el punto de final de derrota. A partir de ahí vamos a maniobrar para con los botes ir a Caleta La Croix. Sobre la costa sur de la playa, teóricamente, según las posiciones GPS que tenemos, ahí están los restos del naufragio y deberían verse con la marea baja. Él en Isla de los Estados naufraga con la Espora, con toda su gente, y a partir de allí se ve en la necesidad de o vivir quién sabe cuántos años aislados totalmente en la isla, porque la isla era, además de no ser habitada, era muy poco visitada. Si no se salvaba ahí, que no salvaba. Tenía 5 hombres. Siempre mantuvo a uno como cocinero. Veamos que tan importante es este rol, sea en un buque, sea en una colonia, sea lo que sea. Y no cocinaba la delicatessen del mundo, ¿no? Pingüino en las 1000 variedades, o sea, lo que vea con pingüino. Pero siempre mantuvo eso, siempre tuvo enfermos. Increíble cómo él luchaba para darle coraje. Porque ya todos estaban pobrecitos del otro lado, porque con el frío que hacía y todo lo que y mal comidos. Eran, que me perdonen, malos sujetos, que no les gustaba trabajar, se embriagaban, se peleaban entre ellos. No es fácil la situación, porque llega un momento en el cual uno de ellos trata de quemar la embarcación, nada más que porque se pelea con otro. Pero aparte el lugar no es lo más hospitalario que hay. Si vemos el arroyito donde hizo su refugio, es impresionante. Ahí vivió 3 meses, o ¿cuánto iba a vivir? Toda la vida. Que Piedrabuena haya podido organizar a su gente y haya podido de los restos del Espora armar otro barco para salir de Isla de los Estados y que les haya dado además el ánimo suficiente como para cruzar el estrecho a pesar de tener un barco construido con restos y tan pequeño como el que era, evidentemente implica o indica que Piedrabuena tenía una fuerza, una vinculación muy particular con ellos. La construcción esa fue una hazaña asombrosa también de ingeniería. El asunto es que tenía maderas en el Espora que empezó a cerrar y a hacer tablas con eso y a hacer piezas. La estructura de un barco se basa primero en una quilla, que es una especie de columna vertebral, y luego las cuadernas haciendo así como espinas de pescado. Y después eso se forra acá y después se le hace la cubierta. Y para las curvas, la curva no se puede cerrar de una madera derecha, porque usted una madera derecha le saca una curva y como la veta viene así se le parte después. La veta tiene que venir así, o sea que tiene que ser una rama curva o una parte curva de un árbol. Ahí hay unos árboles que empiezan a crecer para arriba y el viento los tumba y crecen horizontalmente. Les llaman árboles bandera. De ahí empezó a sacar curvas él. Me imagino que de cada rama, por ejemplo, la hendía en 2 y sacaba 2 iguales. Y iba conformando el barco con los materiales que tenía. En ese peine que hacen las costillas, se clavan maderas y se van poniendo levemente separadas y levemente cortadas su chanfle un poco en ángulo. Así que se tocan en la punta pero que estén abiertas del lado de afuera. La última tabla aprieta un poco las otras, hace que todo el canasto ese se arme en una forma apretada, pero sin embargo quedan todas esas rajas de esas ranuras y en esas ranuras entonces es donde se mete ese pabilo retorcido, mojado en brea, en pintura, para hacerlo impermeable. Ese es el calafateo, con material en lugar que puede ser musgos, cualquier fibra vegetal que se seca un poco, los llaman, se usaban barros y arcillas para las canoas.
Vamos a compartir ya la última parte de esta documental sobre la vida del comandante Luis Piedrabuena. En esta última parte, se habla sobre la reconstrucción del cúter Luisito. Una linda historia que queremos compartir con ustedes. Evidentemente tenía conocimientos de fundición porque toda la parte de lo que es herrajes de timón, él lo fundió en la isla. Inclusive lo tuvo que fundir en 2 oportunidades porque tuvo problemas. Y al final terminó ese barco de una manera asombrosa. Le hizo palos, velas, todo, y lo echó al agua. Y botar el Luisito fue un trabajo de más de 10 días. Sacarlo de donde improvisó el astillero, que está totalmente identificable, y se pueden ver los restos de donde se construyó el Luisito. Llevarlo, pasar por al lado de la espora y hacer que flote. Que había que ser, porque había que sostenerlo de costado para que no se tumbara, poner maderas así como durmientes, engrasarlo si era posible, a lo mejor con grasa de pingüino, de foca, de cualquier cosa, y empezar a empujarlo a mano con poco de clic para que el barco fuera yendo al agua. Y le salió otro barco, un barco hecho con la única condición de que podía navegar hasta el estrecho donde había gente que lo podía ayudar. Tan feo era que le decían el Sapo. El Sapo recibió el nombre de Luisito, que era el nombre del hijo mayor de Piedrabuena, que se llamaba Luis. Yo discutí varias veces para hacer un cúter de ese tipo. Y bueno, me hablaban de 1 año y medio, 2 años para el tiempo de construcción. No lo hizo en 3 meses. Creo que hay que conocer mucho del mar, ¿no es cierto?, y tener mucha confianza en sí mismo, que sin ninguna duda se la daba los años que él navegó, para poder enfrentar de esa manera y en repetidas veces, porque si uno dice, bueno, salí de la isla, llegué a Punta Arenas y no navegué más, está bárbaro, pero él con ese cúter Luisito después rescató náufragos durante 4 años. En el viaje de vuelta ya a Punta Arenas, vio unos náufragos en la costa norte de Tierra del Fuego y los salvó. Lo fue a buscar, le hizo una balsita, fue a las rocas, los trajo, ¿no?, y se los llevó. Una cosa, es un tipo absolutamente asombroso y un marinero y un maniobrero y hasta le diría un ingeniero de primera, ¿no? Una cosa fenomenal. El Luisito navegó mucho tiempo. En este momento hay gente que está tratando de fabricar de nuevo un Luisito para navegar. Ojalá pueda lograr su éxito. ¿Por qué el Luisito? Primero por lo que significa históricamente. Y luego porque como barco es un barquito simple, que tiene un buen volumen interior, una relación costo-beneficio operativa muy razonable. Nuestra idea fue construirla en la carpintería de Rivera, de la base naval Puerto Belgrano, y la idea es que trabajen suboficiales, oficiales y personal de la escuela de suboficiales, alumnos. Usar un barco como escuela es muy estimulante para nuestra juventud, especialmente en temas relacionados con el mar o las carreras afines al mar. Nosotros creemos que es un barco que tiene que ser netamente de instrucción y tiene que navegar por el sur argentino. Lo que sí, primero vamos a tener que aprender a navegarlo, él lo sabía navegar. Quienes necesitan un conocedor de la zona para que los guíe en sus exploraciones tienen forzosamente que acudir a Piedrabuena. Piedrabuena es el gran práctico de la Patagonia, diría yo, y del río Santa Cruz. Entonces sí se convierte en un conductor de expediciones. En el año 1881 él trae la expedición de Giacomo Bove. También llevó al teniente, en ese momento teniente de navío, Carlos María Moyano,
Es decir, es la época en que empieza la actividad de la Armada y del Ejército en la Patagonia. Perito Moreno, que el Perito Moreno estuvo también en la casita de Pavón, cuando llegaban los barcos que le prestaba para que se fuera por el río Santa Cruz, cuando volvía Moreno, estaban llenos de huesos y cosas, porque recogía todo lo que encontraba en el camino Moreno. La primera vez que Piedrabuena llega al canal Beagle es formando parte de la tripulación del John Davison, del capitán William Smiley, que fue contratado para llevar provisiones a los misioneros anglicanos que habían llegado a esta zona. Que estuvo dispuesto a sacrificarse para pensar en que había que poner la bandera. La bandera nacional es algo identificado con la persona de Piedrabuena. Él era un aventurero. Esa es la palabra realmente, aventurero, romántico y ayudaba a todo el mundo, porque él siempre ayudaba a todo el mundo. Era un personaje sumamente curioso, en algunas cosas fuera de época. Yo creo que se puede decir que hay un antes y después de Piedrabuena. Antes de Piedrabuena nadie se había ocupado prácticamente de lo que hoy es el tercio de la superficie de la Argentina continental. Después de Piedrabuena, o a partir de la acción de Piedrabuena, la Patagonia entró a formar parte del ámbito geográfico de nuestro país. Y desde la actividad de Piedrabuena es que la Argentina comenzó a ocupar algo que todos hoy reconocemos como parte de Argentina y que quizá en el mundo es la parte que más se menciona. Desde Piedrabuena podemos decir que la Patagonia es Argentina. Antes era un interrogante. Ya en el final, la recomendación de un libro, en este caso muy relacionado al tema de hoy de Piedrabuena. Es el libro de Enrique Inda, El faro del fin del mundo. Es un detalle de cómo se reconstruyó este faro. Recordemos que en mayo de 1884, la República Argentina inauguraba el famoso faro de San Juan de Salvamento. Luego de funcionar, se ha formado ya muy cercano en el tiempo la comisión para poder restaurarlo. Y es lo que cuenta Enrique Inda en este libro. De alguna manera
se vio cristalizado el deseo del comandante Luis Piedrabuena en esa ruta que llamamos o se conoce como la ruta del Cabo de Horno. Interesante entonces a quienes les guste la historia y el detalle de Isla de los Estados y cómo fue la instalación y la posterior reconstrucción del Faro del Fin del Mundo. Es la recomendación de hoy de este libro de don Enrique Inda, un historiador que amó siempre la Tierra del Fuego. Con esta recomendación le ponemos punto final a la emisión de hoy de los protagonistas del Fin del Mundo. Muchas gracias.